En El Salvador está fácil, no sé dónde vive. La verdad que la situación está difícil. Ahora estamos viviendo una guerra humana, o sea, otra guerra más. Hace 20, 30 años, en los 80 vivimos una guerra, y eso lo digo cada domingo porque es repetitivo y es de todos los días la aflicción de verdad. Y yo más que nadie, también igual que ustedes, estoy sujeto a poder padecer de cualquier cosa igual. Mis hijos salen, los saco a la calle y de verdad hay una situación difícil. Yo creo que está muy fuerte por aquí. Hay una situación bien difícil. Y en la mañana, cuando estaba orando, el Señor ponía en mi corazón esta parte. O sea, en cuanto más difícil está la situación, ojo lo que le voy a decir aquí, usted tiene que estar más busto, más listo y más filudo en ciertas cosas. Estábamos el viernes, ¿por qué día? El domingo, viernes, fuimos a ver a una tía de nosotros, tía de mi esposa, que estuvo en el hospital, tuvo un infarto de aquellos que ella se había dado cuenta y gracias a Dios, pues se rendió tiempo. Pero estábamos platicando con el esposo de ella y con ella y mi suegra, mi esposa, estaba el hijo de ellos, y el esposo de ella dijo una palabra. Estamos hablando de la situación porque es el tema que todo el mundo habla, de la situación actual. Ya todo el mundo hablamos de la delincuencia y ni modo, o sea, es parte de. Pero él dijo algo en toda la conversación que tuvimos. Él dijo: en estos momentos difíciles hay que cuidar. Y se estaba refiriendo al dinero. Entonces, y eso hizo eco en mi corazón, de verdad. Y empecé a pensar, o sea, lo poco o lo mucho que tenés, hay que cuidar. Por las dificultades que hay. Si yo sé que la situación de las ventas está difícil y hago una buena venta, yo no me lo puedo ir a gastar desmedidamente sin analizar en qué me lo voy a gastar. ¿Está conmigo? En otras palabras, entre más difícil la situación, usted tiene que estar más filudo, más pendiente, más capacitado para tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Y no tan filudo en las noticias. Hay que leerlas, porque ni modo, tienen que saber cómo está la situación. Jennifer, mi hija, dijo algo bien real: hay más abogados que policías. ¿Sabía usted? El doble de abogados hay que policías. Entonces, sí es cierto que la situación está difícil. Entonces es buen momento para destacarte en las decisiones adecuadas y correctas que debes de tomar. Amén. En lugar de salir afligido, ¿por qué dice TCS Noticias? ¿Por qué dice el canal 33? O el canal 19, o el canal 21, tú tienes que salir confiado en lo que dice la palabra. ¿Está conmigo? Mire, hay una gran diferencia entre la aflicción y la angustia que da la televisión y la paz y la seguridad que da la palabra de Dios. Si usted no lo ha experimentado, si usted siempre sigue y sale afligido y sale angustiado, es porque usted no sale leído e instruido de la palabra de Dios. Porque su último contacto con su casa y con la sociedad es la televisión. Son los 14 muertos de diario, son los traslados de los reos. Chiste aquí. En lugar de salir, veas, apáguela y agarre la palabra de Dios y léala. Entonces va a empezar a brotar de su interior una paz sobrenatural que únicamente nos da la lectura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ojo, el domingo pasado yo estaba en este lugar terminando este culto. Antes de decir yo el amén, el Señor me dijo: Gedeón, no una voz audible. Yo le he dicho que si me sale una voz audible, quizás aquí mismo caigo.
sino que un sentir en el corazón de algo. Entonces el Señor ponía en mi corazón esa palabra, Gedeón. Gedeón era un juez, y me decía, Gedeón. Señor, ¿cómo? Hablar desde Gedeón, sí. Hasta sentí que me hizo así, que me pegó un chimpigol, eso que le pegamos, que no entendía. O sea, sentí que me dijo esto. Entonces yo te traigo una palabra que Dios nos ordenó aquí el domingo pasado decírtela. Yo te voy a hablar esta mañana de las señales, pero de las señales bien aplicadas y de las verdaderas señales. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos estado hablando el domingo pasado, hablamos sobre el proceso y el tiempo que Josué, que hablé de Josué del 1 al 9, cuando Dios le habló a Josué y cuando Josué contestó su llamado con Dios. En el tiempo aquel que tú sentís que tenés que hacer algo y empezás a dialogar con Dios, a ayunar y a orar, y Dios te persuade, como lo hizo con Josué. ¿Está conmigo? Estoy recordando el mensaje pasado, y por los que vinieron, vienen por primera vez y no vinieron el domingo pasado, te voy a dar el contexto de lo que te voy a hablar de las señales ahora. Entonces, el Señor le dijo a Josué, es hora, le dio el banderíazo de salida. O sea, aquella convicción plena de decir, estoy claro, cuando Jesús salió de Getsemaní, a la tercera vez salió y él estaba claro y consciente que era la voluntad de Dios, que tenía que ir a la cruz a morir por ti. ¿Para qué, iglesia? Entonces, Josué terminó su etapa de convencimiento con Dios y de oración y de ayuno. Igual eso me envía. Y Dios le dio el banderíazo de salida. Yo te hablé del 18, del 10 al 18, siempre de Josué 1, del versículo 10 al 18. Ahora, cuando Josué sale, o sea, Josué oyó la voz de Dios, Josué salió, Josué empezó a ejercer su fe, Josué empezó a conquistar, Josué pasó el Jordán, pero había una gente alrededor de él. El pueblo de Israel estaba con él, y el pueblo de Israel se juntaron los guerreros de Israel y le dijeron, tuvieron una reunión con Josué. Quizás yo me imagino cuando estaban los generales y los líderes, o así, no sé si a viva voz gritabas, no sé cuántos habían, pero yo solo me lo estoy imaginando. Josué le estaba diciendo a los guerreros a Josué, te vamos a seguir, te vamos a obedecer como obedecimos a Moisés, te vamos a hacer cumplir. ¿Sí o no? Mira, solo una cosa, porque las decisiones que tú vas a tomar, donde vamos a atacar, qué vamos a hacer en el proceso de guerra, ya, te vamos a obedecer. Solamente una cosa te pedimos, cerciorarte. ¿Y qué? Amén, que Dios esté. Papito, solo eso, de ahí lo que querrás, solo eso es importante, que Dios esté contigo. Y vimos que al final Dios sí estaba con nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué Dios me dijo a mí que te hablara de Gedeón? Porque las señales muchas veces, y nosotros la palabra de Dios no la tomamos como debe de ser. Muchas veces la cambiamos y la adecuamos a nuestra conveniencia. Amén. Te explico. Tiempo atrás he estado yo pidiéndole al Señor una señal, y ahora entiendo erróneamente la señal que yo le estaba pidiendo al Señor, porque había interpretado mal lo de Gedeón. Pero vamos a leer quizás lo de Gedeón y luego te pongo mi ejemplo para que tú lo tengas más claro. Por favor, busca el libro de los Jueces, capítulo 6, Jueces, capítulo 6, versículo 36. Hermanos, si está entendiendo, denme un amén, por favor. Ok. Es importante porque, hermano, de verdad, que nosotros tomamos las señales en una forma humana y le ponemos unas señales
no espirituales y donde Dios no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ya? Dice el Señor, Jueces 6, del 36 al 40, vamos a ver. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Se lo voy a ejemplificar. El vellón es un pedazo de lana cuando los pastores tranquilaban, o sea, agarraban, usted póngale una de esas, ¿cómo se llama para quitarse el pelo? Una clipper, la agarra, como que tiene una oveja, ese es tranquilado. Entonces, un vellón es agarrar un poco de lana, ¿sí? Ese es un vellón. Entonces, lo que estaba haciendo Gedeón era agarrar un poco de lana o un vellón, ponerlo y a hacer una señal. Amén. Entonces le dijo el Señor, le dijo Gedeón, Señor, si sos tú, manda que solo se moje esto, el vellón, y lo de alrededor quede seco. Pero así es. Entonces viene el Señor, se levanta, por eso fue en la noche que se lo dijo Gedeón. Se levanta Gedeón en la mañana, creo que ansioso, ni durmió, y si durmió poco, y si durmió bien, yo no sé, pero lo primero que hizo fue no lavarse la cara ni ir al baño, sino que había venido saliendo a ver qué pasaba, y vio. Le había dicho: Señor, no te enojes conmigo, ya no te enojes conmigo, así le digo. Yo solo estoy parafraseando: Señor, no te enojes conmigo, pero ahora te pido que sea lo contrario. ¿Cómo así? Que todo lo de alrededor esté mojado y solo esta lana, o sea, este pedazo de lana de oveja quede mojado o seco. Eso me gusta estar en la jugada. Gracias, Señor, que está en la jugada. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Así fue. Entonces, ¿cómo quedó Gedeón? ¿Con dudas o convencido? ¿Cómo? Con una señal. Amén. Ojo. Gedeón no pidió una señal de dirección, que es el error que comemos. Las señales son bíblicas, por supuesto. Pero Gedeón no pidió una señal de dirección, como algunos de ustedes cometen unos errores. Y el cristiano ha malinterpretado esta parte de este ejercicio que yo le estoy poniendo. Literalmente sucedió de la forma como le estoy diciendo. Solo que Gedeón tenía una encomienda de aquellas dificilísimas, como decía el Chapulín Colorado. ¿Cómo es eso? Dificilísimo, decía. O sea, tenía uno que tomar una decisión. Dios lo iba a levantar en un momento de angustia y de tribulación. Hermanos, es como que yo le dijera en este momento: mire, el Señor me habló en la noche y me dijo que me iba a usar a mí para acabar el problema de las manos. ¿Así? O sea que usted necesita una confirmación. Y para que usted me siga a mí, usted necesita estar seguro de que Dios me ha hablado a mí, ¿o no? O sea, en las señales de confirmación, ¿está conmigo, iglesia? Tiene que ver una intervención divina. Porque la naturaleza en sí, si Gedeón se hubiera puesto a decir: bueno, vamos a ver si Dios existe, ok, que amanezca mojado, y esto seco, y lo otro seco, y lo otro mojado. La naturaleza por sí no lo puede hacer.
Cuando llueve, Señor, y si es que esta se moja. No, que va, Señor, yo estoy aquí, no me voy a mojar. Si llueve, se va a mojar, me explico. Ojo, ¿por dónde vamos? Siempre que hay una señal de confirmación, tiene que haber la mano de Dios. O sea, lo sobrenatural tiene que intervenir. Amén. Ahora, ¿cuál es tu problema? Porque el Señor te está hablando a ti y el Señor te lo dio a ti. ¿Cuál es tu problema? Que tú le pones señales al Señor donde no intervienen. Señales equivocadas con el fin de tomar decisiones sobre la base de esas señales que únicamente te van a beneficiar a ti. O sea, tú tomas decisiones en lo que yo, ¿qué rajas saco yo aquí en esto? O sea, ¿en qué me beneficio yo? ¿Estás conmigo? Entonces venís y pones señales absurdas que es en la práctica. ¿Estás aquí, iglesia? ¿En qué sentido? Ok. Si mi mujer se levanta y no me vuelve a ver, ya, y se va al baño directamente, es porque vos no querés, Señor, que se me... Entonces voy a entender cómo vi esa señal y me tengo que quedar con la boca. Para eso se señales. Ojo, tomar señales direccionales en tu vida. Y las señales no son para dirigir tu vida. No son para dirigir, son para confirmar. Señor, yo ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este marido, son 20 años. El amor se me ha acabado. Ok, pues voy a ir al psicólogo. Y si el psicólogo me dice, tomate un tiempo de verdad, porque te lo mereces, entonces si es de Dios. Esa es la señal, Señor, que tú me estás dando a mí para que yo me vaya de casa. Padre. Señor, si yo cuando salga de mi casa me suba al bus y me baje del bus y camine y pasa un billetero y me dice, ¿va a querer? Entonces voy a entender que tengo que comprar el billete. Porque me voy a sacar la lotería. Pues no, esas son las señales que me dicen. Esas son señales para que tu vida sea dirigida. Ay, Señor, si es peludo, se quita el pelo, entonces ese es el amor de mi vida. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Por qué te has equivocado mucho? ¿Ah? Porque has tomado las señales adecuadas sin la intervención divina para tomar las decisiones que quieres tomar. O sea, la decisión ya la tomaste. Lo que querés hacer es adecuar a Dios a tu decisión, a tu bienestar y a tu beneficio. Ojo, estoy hablando tu beneficio personal. Y más no sabes que con tu decisión hay por lo menos 5 o 6 personas que van a salir afectadas, bien o mal. Aquí. Entonces venía yo, voy a volver al ejemplo que te estaba poniendo, y le decía, Señor, dame unas señales. Así que literalmente, dame una señal, y basado en el libro de Gedeón. Hoy es bíblico yo, de verdad. Si Gedeón lo hacía. Yo tengo tiempo de estar en un pleito con Dios, por decirlo así. Hasta la semana pasada se me quitó. Decía, Señor, dame una señal, si tú crees en realidad que yo me dedique a un 100% a la obra, dejando mis clientes, mi trabajo y me dedique 100%. Y así pasé tiempo, Señor, dame una señal. Y yo insistía, Señor, dame una señal, dame una señal, dame una señal, dame una señal. Ok, el Señor me empezó a dar señales a mi medida y como yo quería. ¿Sabe cuál era la señal que yo le pedía? Señor, si me quedo sin clientes, es porque hay una señal de que tú querés que me venga la obra. No había entendido entonces que me voy a tocar. Y no solo yo, mi familia. ¿Sabe por dónde vamos? Oh. Y el Señor la semana pasada me dio la respuesta y me llevó al libro de los Hechos. Busque por favor Hechos 20.
Hechos 20, versículo 33 en adelante, 20:33, dice, edúcame si lo tiene. Miren qué interesante lo que dice ahí. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice? Estas manos me han servido. En otras palabras, que estaba diciendo el apóstol Pablo y aplicándolo al mensaje y a lo que Dios quiere, que tú salgas convencido de este lugar. Ojo, y me respondió a mí. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Amigos, el que no trabaja, que no coma. En mi corazón, obviamente, no había una haraganería. En mi corazón había una necesidad de, creyendo yo, que por dedicarme en un 100% a la obra, iba a crecer la obra. Y la obra va a crecer. Le dedique 100%, 90% o 30% o 10% o nada. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y las ovejas son del Señor, y muchas veces el esfuerzo humano sí tiene resultados de la diligencia, la planeación y todo lo que querrás. Pero cuando Dios abre una puerta, hermano, de verdad se lo digo, se lo juro, miren, por esta vez, nadie, ojo, nadie se la puede cerrar. Nada, pero nadie. Amén. Denles el próximo fuerte. Entonces, ¿qué entendí yo? ¿Qué entendí yo? ¿Sabe cuál fue la señal para mí? ¿Así? Leer. ¿Saben cuánto tiempo ¿saben cuántos clientes no se me hubiera ido pidiéndole señales equivocadas a Dios? Vaya. Pero como ya entendí, el Señor me nos está devolviendo otra vez. Y estoy hablando de la verdad. Mi esposa puede decírselo, mis hijos, mis amigos, todo lo que están cerca. Ahora que entendí, primero, yo no puedo dejarme dirigir por esas señales mundanas donde Dios no interviene y lo único que quiero es satisfacerme yo mismo, es levantar mi ego. ¿Estás aquí? Lo otro que entendí, que las señales son de confirmación únicamente, porque señales sí hay. Y Gedeón hizo esa señal, pidió esa señal para confirmar lo que Dios ya le había dicho a él. Aquí, ojo, y vamos a leer, volvamos otra vez a Jueces 6, 11, del 11 en adelante. Nunca una señal es para una dirección. Una señal es para confirmación. Amén. Y dice el Señor en Jueces 6:11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué se nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, le sigue confirmando, está conmigo. Y dice más adelante: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi
padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí el Señor le habló. En otras palabras, lo que estaba haciendo Gedeón cuando estaba hablando del pellón era una confirmación de lo que Dios ya le había dicho a él. Y tu problema es que no lo tenés como confirmación, lo tenés como dirección, tomás como dirección de tu vida las señales. Como algunos cristianos también erróneamente buscan a los profetas o a las profetas para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Papá, ¿de dónde estás buscando vos esto? Cuando el apóstol Pablo es claro, busque en 1 Corintios. Por favor, váyase a 1 Corintios. Esto tiene que ver mucho porque son dos errores que los cristianos cometen. ¿Pero por qué? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Miren, y en 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación, no para conocer la voluntad de Dios. Y algunos de ustedes lo que hacen es buscan como para que les tiren las cartas. Aquí los profetas, señores, no están para eso, y desgraciadamente algunos profetas se lucran económicamente porque cobran las consultas. ¿Sabía usted eso? Y como los cristianos ahí se dejan llevar por a ver qué dice la hermanita talita o la hermanita fulanito o el hermanito fulanito, ahí llego a su casa y hasta cómo hace la gente, ¿cómo cree que puede hacer eso? Entonces ahí viene el error. Entonces agarramos la profecía para que dirija mi vida. A ver qué dice el Señor. Y en una de esas te dice el Señor que te vas a morir. Y vas a confirmar ante la misma Señor, y lo que has que hacer, hazlo pronto, te puede decir. Hermano, cuidado lo que le estoy diciendo, ojo. Porque es palabra de Dios la que está oyendo Dios. Entonces las señales jamás te puede dirigir una señal de Dios. Lo que puede hacer es confirmar. Y en todas las señales que aparecen en la Biblia, Dios te había hablado antes. Cuando Jesús nació en Belén y los pastores estaban en vigilia cuidando sus ovejas, dice que se les aparecieron huestes de ángeles diciéndoles que había nacido en la ciudad de David el Salvador, y dijo: y esta señal verás, encontrarás al niño en pañales y en un pesebre. Pero algo que ya estaba hecho, que a Dios lo había hablado, que a Dios lo había hecho. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces no debemos de buscar las señales como dirección. Hermano, tú debes de buscar las señales como confirmación. Aquí está. Algunos vienen y dicen: ¿saben qué, hermano? Yo ya no quiero a este hombre o a esta mujer, que son 20 años y el amor se ha marchitado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y algunos andan buscando las señales de las que te mencioné hace rato. ¿Ya? Pues voy a ir a la psicóloga a ver qué me dice, una no cristiana, o del psicólogo no cristiano. Entonces te va a decir el psicólogo, obviamente: mire, si usted no lo quiere, si usted no la quiere, váyase de la casa con el suyo. No. Lo que pasa es que a veces queremos decir, queremos oír lo que, queremos ir a oír lo que nosotros queremos que nos digan. A nuestra conveniencia, y tomamos como señal algo que no viene de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? El poliamor, porque no hay. Señor, dame una señal si de verdad perdono a este o a esta. Si usted busca la palabra de Dios, dice:
¿Cuántas veces tenés que perdonar? Peligroso tomar decisión sobre la base de señales en las cuales Dios no interviene divinamente. Aquí, la señal que los magos siguieron fue lo sobrenatural que Dios puso en una estrella, en una luz, y siempre estuvo hasta que llegaron al lugar, pero por algo que estaba hecho. Hermano, no hay nada, ojo, no hay absolutamente nada que Dios no lo haya puesto. Cualquier problema que tú tengas, aquí está la vida. Mire, puedo creerle tal vez a Abraham. No había nada escrito. Cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de parentela a la tierra que yo te mostraré. Tal vez pudo haber pedido señales de dirección, pero después de lo que pasó, los que escribieron las señales fue Abraham, fue Sara, fue Noé, y eso lo que ellos pasaron, esas experiencias son las señales que ya están puestas ahí. Entonces lo que tú tienes que hacer para pedir una señal, no de dirección, sino que es la señal de confirmación. Hermano, lo que el Señor me dijo a mí y me pegó un bibliazo, lea. Hermano, lea la palabra. Usted quiere encontrar la respuesta a todas sus dudas. Señor, tengo un presentimiento, tómelo como quiera, pero si está aquí escrito, entonces porque Dios te habló, y lo que tiene que decir nada más usted es: Señor, confírmame que estoy en tu voluntad. Gedeón sí tenía razón de pedir ese tipo, semejante tipo de señales, porque Gedeón se le había encomendado una tarea difícil. El pueblo de Israel, después que Josué murió, dice la palabra de Dios en Jueces, en los primeros 2 capítulos, dice que cuando Josué murió se levantó una generación en la cual no conocieron a Jehová. Y esta nueva generación cometió un error grave que el Señor se los había prohibido a través de Moisés, que les dijo: miren, no se junten, ojo, no se junten con las mujeres de los habitantes de Canaán. Y fue el error, y fue lo primero que hicieron los israelitas. Se juntaron con las mujeres, se casaron con las mujeres que estaban en Canaán, o sea, con las madianitas, con todos se mezclaron. ¿Y qué sucedió? La influencia de la mujer es seria en el hombre. Y le cambió costumbres, forma de pensar, forma de hablar, y les cambió, ¿sabe qué? Religión. ¿Y sabe qué sucedió? Que botaron los altares de Jehová y pusieron los altares con el diablo, porque dice: Baal es el mero diablo, hermano. Ahí no le voy a dar vuelta al asunto, ¿para qué le voy a mentir? ¿Ya? Y hasta dice. O sea, literalmente dejaron de adorar a Dios, bajaron los altares de Dios. Tomen usted la foto de Jesús o el crucifijo y el Cristo, y en lugar de eso, lo que pusieron fue la cara del diablo aquí. Así para que me entiendan. Y literalmente me empezaron a hablar. ¿Y saben qué pasó? Dice la Biblia que el furor de Dios se volvió contra ellos. Y pasó lo que dijo el apóstol Pablo. Era tanta la degradación por el pecado que los entregó, los dejó a su concupiscencia. Entonces, fue tanto el enojo de Dios que les dijo: eso quieren, esperen. Y por eso pasaron 325, 27 años por ahí, gobernados por jueces. ¿Y saben lo más triste? Bueno, lo bueno y lo triste. Lo triste es que eso no es. ¿Saben lo peor de todo? Es que el pueblo, cuando un juez era levantado, y el periodo entre que el Señor lo levantaba y esta juez moría, se les olvidaba que volvían a pecar.
Y así pasaron 316 años. 12 jueces levantó el Señor. Empezó con Otoniel y terminó con Sansón. Y por eso esta generación que no conoció a Jehová, le dijo el Señor: ¿y dónde está ese Dios? Qué triste, hermano, que Dios se fuera contigo en tu casa y que tus generaciones: ¿a dónde iba mi papá? ¿A orar a quién? ¿Está conmigo? Entonces sí siento en mi corazón por la tarea, por lo difícil, por la situación, que no es tan diferente a la situación difícil, pero Gedeón tenía una encomienda grande: levantarse en medio de todos y decir: señores, esto que nos está pasando, Dios me dijo que yo iba a ser el líder de ustedes, de las familias más pobres de Israel y el menor de los hermanos. O sea, como quien dice, nada. Yo le dije: ¿y usted? Como que yo le venga a decir el próximo domingo, mire, doctor, me va a usar para arreglar todo esto. Hay que estar bien seguro. Pero de confirmación, Señor, no de dirección. Amén. Pensá bien qué le pedís al Señor y cómo le pedís las cosas. Quizás por eso te fue enredado. Quizás por eso has dejado abandonado a tus hijos. Has dejado trabajo porque crees y vas con señales mundanas en la cual no hay intervención divina, donde llegas y decís: si el jefe me regaña o me ve mal, es porque tú no quieres que yo trabaje. Oh Dios, y la palabra de Dios ya le expliqué: el que no trabaje, dice los proverbios, que no coma. La mano del negligente empobrece. ¿Está conmigo, iglesia? Termino como empecé. Pase la alabanza. Termino como empecé. En estos tiempos difíciles hay que estar firme y hay que pensar bien lo que vas a hacer. ¿Por qué? Esto no es de corazonadas. Este bendito libro es de realidades. Hermano, aquí están las experiencias, los errores de todos los seres humanos que están escritos aquí, de todos los hombres, están escritos aquí. El que desobedece, aquí está. El que le ha pedido al Señor, bien o mal, aquí está. O sea, todo está aquí en la palabra de Dios. Por eso el Señor me dijo el domingo pasado, hablarles de Gedeón. Porque uno de los errores que está cometiendo mi pueblo es que toman como base las señales en las cuales yo no intervengo divinamente, o sea, con mi poder sobrenatural. Y es para su conveniencia y para su bienestar. Y después vienen los años. Así que dos cosas. Una, cerciórate que Dios está contigo. Y dos, confirma en esta bendita palabra que Dios está.